Ya, muy bien. Hoy ya vamos a tratar un tema de gastritis, ¿no? La gastritis es un tema bien amplio y es un término que está utilizado en nuestra población en exageración, ¿no? Casi todos hablan de gastritis. La gente piensa que es por el gas, gastritis viene de gas, que se le inflamó el estómago. Y el estómago piensan que es todo el abdomen también, ¿no? No hay un detalle bueno, se refieren a gastritis a veces a cualquier problema abdominal, ¿no? Es en términos populares, ¿no? Hay pacientes que están mal, les hacen la ecografía, ya sea personal técnico, personal médico, les hacen una ecografía y de repente no encuentran nada, la vesícula está bien, dicen, tienes hígado graso y gastritis, ¿no? Entonces los pacientes se van, sí, me han dicho que tengo gastritis, y hasta ellos mismos dicen, sí, tengo gastritis, ¿no? Y no saben a qué se refiere el término gastritis. Entonces, este término se confunde y es perjudicial, ¿no? Porque de repente ustedes como alumnos en el futuro van a ser internos, como internos, al paciente le van a preguntar, ¿y qué enfermedades padeces? En lo que respecta a este término, ¿qué les va a decir el paciente? El doctor, padezco gastritis. Ah, entonces el interno va a escribir en su historia clínica gastritis. Va a escribir gastritis, ¿no? Pero el término, como vamos a ver, es un término histopatológico. Gastritis es una definición histopatológica, ¿no? Gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica. Entonces, este es un término histopatológico. Entonces, confunde, ¿no? Si nosotros hablamos técnicamente de gastritis, entonces ya presumimos que el paciente ya tiene una biopsia y un estudio histológico que le ha dado como resultado una gastritis, ¿no? Y nosotros, en la práctica clínica vemos que todos los pacientes, todas las personas casi tenemos cierto grado de inflamación en el estómago, ¿no? Puede ser una inflamación leve, de los, moderada, severa, ¿no? Pero todos tenemos cierto grado de inflamación, por decirlo así, todos tendríamos gastritis. Pero mmm, no es, no se ha visto que hay una correlación clínica entre la inflamación a nivel del estómago y los síntomas que refiere el paciente, ¿no? Entonces, como puede haber pacientes que tienen gastritis severas, a la biopsia, pero pueden estar totalmente asintomáticos, ¿no? O como casos contrarios, ¿no? El paciente tiene una gastritis leve sin mucha inflamación, y el paciente tiene una serie de síntomas, ¿no? Entonces, en primer lugar, esta gastritis es un término histopatológico, ¿no? Histopatológico que ya implica que el paciente ha tenido una endoscopía, ha tenido un resultado de biopsia, y por otro lado, que la gastritis no tiene una correlación sintomatológica, ¿no? No es que a más gastritis, más síntomas. Entonces, no hay una correlación con los síntomas, ¿ya? Entonces, popularmente, ese término de gastritis nosotros lo deberíamos transformar en un término que se denomina dispepsia. Como sabemos, la dispepsia es un síndrome. Es un síndrome que se caracteriza principalmente por dos síntomas, ¿no? O dos tipos de síntomas, ¿no? Un síntoma es la epigastralgia y el otro síntoma son las molestias postprandiales, llenura precoz, ácido precoz, distensión. Eso es la dispepsia, es un síndrome, es un conjunto de síntomas que nosotros vamos a preguntar o el paciente nos va a venir mencionando, ¿no? Entonces nosotros tenemos sus síntomas corresponden a dispepsia, ¿no? Dispepsia. Entonces, todo lo que los pacientes hablan o nos mencionan de gastritis, en realidad se referirían a dispepsia, ¿no? Entonces, si nosotros, cuando, por eso, para hacer todas las historias clínicas, la historia clínica es la carta de presentación de los doctores, ¿no? Entonces, cuando ustedes sean alumnos, sean internos, hagan lo mejor posible las historias clínicas, porque cuando sean ya profesionales de repente no van a tener tiempo y van a hacer un resumen de su historia clínica que sean de alumnos, ¿no? Si de alumnos hacen historias clínicas pequeñas, imagínense cuando sean ya asistentes o médicos de planta, van a colocar solo diagnósticos, ¿no? Entonces acostúmbrense a preguntar. El médico tiene que preguntar, tiene que haber una buena relación médico-paciente.
¿ya? Entonces tenemos que preguntar, si el paciente nos dice que tiene gastritis, entonces le preguntaremos, ¿y cómo es su gastritis? ¿Qué características tiene? Y vemos si coincide con lo que es el término dispepsia, ¿no? Y le han hecho endoscopía, ¿qué tratamiento lleva? ¿Tenía usted el Helicobacter pylori? ¿Tenía alguna otra lesiones premalignas? Eso es lo que tenemos que preguntar a los pacientes. En lo que respecta a los antecedentes, si el paciente nos menciona, ¿no? Entonces en antecedentes pondremos paciente con, no, ya no pondremos gastritis, no vamos a poner lo que nos dice el paciente, sino nos vamos a poner la interpretación técnica, ¿no? Entonces, si el paciente tiene molestias de dispepsia y no le han hecho endoscopia, entonces ponemos paciente con antecedente de dispepsia no investigada desde hace tantos años, sin o con o sin signos de alarma, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la dispepsia es el cuadro clínico. El cuadro clínico es el conjunto de síntomas y signos, es el síndrome, ¿no? Y este síndrome puede englobar varias patologías, ¿no? Puede englobar lo que es la enfermedad ulceropéptica, puede englobar lo que es la misma gastritis que ya hemos mencionado, y puede englobar lo que es el cáncer gástrico, ¿no? También puede englobar otra serie de, pero estas son las más frecuentes, otra serie de patologías, pero estas son las más frecuentes, ¿no? Y en todas estas está involucrado esta bacteria, ¿no? El Helicobacter pylori. Entonces, al referirnos de dispepsia, también la dispepsia puede ser provocada por lo principal, a veces los medicamentos. Entonces, en nuestra historia clínica o en la parte de nuestra anamnesis que hagamos, tenemos que preguntarle a los pacientes si este síntoma, estos síntomas que han aparecido, se han correlacionado con alguna ingesta de algún medicamento reciente, tenemos que preguntarles, ¿no? Entonces, la dispepsia, como les dije, es el síndrome que engloba lo que es la epigastralgia y las molestias postprandiales. En lo que es la epigastralgia es claro, ¿no? Hay una confusión ahí, de repente, desde antes, como que se lleva como algo tradicional, ¿no? Cuando mencionan dispepsia grasas, ¿no? Cuando le dicen dispepsia grasas, este, etimológicamente pensaríamos que se refiere a una mala digestión de las grasas, ¿no? Pero técnicamente, ya les vuelvo a repetir, la dispepsia es epigastralgia y molestias postprandiales, ¿no? La dispepsia, como epigastralgia, excluye las dolencias del hipocondrio derecho, ¿no? Entonces, un paciente que venga con dolor en hipocondrio derecho, no lo voy a denominar dispepsia, ¿no? La definición de dispepsia es epigastralgia, ¿no? Si un paciente viene con cólicos biliares o con cuadro clínico compatible con cólicos biliares o patologías de la vesícula y su dolor es al lado derecho, no voy a considerarlo como dispepsia, ¿no? No es una dispepsia. Entonces, claramente la dispepsia es la epigastralgia y las molestias postprandiales. Claro que en algunas ocasiones el paciente puede venir, de repente el paciente tiene colelitiasis, coledocolitiasis y no le duele, no le duele el hipocondrio derecho, no tiene signo de Murphy, no tiene la maniobra de Murphy positiva y el paciente solo tiene epigastralgia y también tiene molestias postprandiales, ¿no? Entonces hay cuadros atípicos de colecistitis o coledocolitiasis que no dan una sintomatología característica, pero puede dar dispepsia, ¿no? Dispepsia, también el esfínter de Ori, la pancreatitis crónica, las neoplasias pancreáticas, trastornos biliares, ¿no? Entonces, la dispepsia puede estar involucrada en varias patologías, ¿no? Como mencionamos, ya sea del tracto gastrointestinal principalmente alto, como un vólvulo de gástrico crónico, una isquemia intestinal, la intolerancia alimentaria, infecciones gástricas como citomegalovirus, hongos, tuberculosis, sífilis, neoplasias gástricas, reflujo gastroesofágico, la gastroparesia, diabetes mellitus, posvapagotomía, la esclerodermia, la pseudoobstrucción intestinal crónica, patologías virales, idiopáticas, síndrome intestino irritable, desórdenes infiltrativos gástricos, perdón, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, gastroenteritis eosinofílica, sarcoidosis, amiloidosis, parasitosis y la enfermedad ulceropéptica, ¿no? Lo más frecuente en nuestros medios también son los parásitos. La yardia es bien frecuente, es endémica, ¿no? Y otras condiciones también sistémicas, como la diabetes mellitus, pacientes con falla cardíaca, hiperparatiriodismo, insuficiencia adrenal, neoplasias malignas extraintestinales, la isquemia de miocardio, atentos, ¿no? Si el paciente tiene dispepsia, epigastralgias y tiene factores de riesgo cardiovascular, considerar, ¿no? Isquemia miocárdica, ¿no? El embarazo, hay muchas veces personas, adolescentes o mujeres jóvenes que vienen por molestias de gastritis, de dispepsia, sospechar embarazo, insuficiencia renal, enfermedades tiroideas, ¿no? Todas estas
patologías pueden dar el cuadro clínico o este síndrome que es la dispepsia, ¿no? Y como les mencionaba, los medicamentos también están relacionados con este tema de la dispepsia, ¿no? Ya sea aspirina, colchicina, digitálicos, estrógenos, genfibrosilo, glucocorticoides, el hierro, la levodopa, los narcóticos, la niacina, los nitratos, el orlistat, el cloruro de potasio, quinidina, citalofina, la teofilina, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿no? Y otros, ¿no? Que están relacionados con la dispepsia, ¿no? Entonces, la dispepsia es el síndrome, como ya mencionamos, y la mayor causa de dispepsia es la dispepsia funcional. ¿Qué quiere decir dispepsia funcional? Quiere decir que el paciente se le ha hecho la endoscopía, se le ha buscado parásitos, se le ha descartado todas las otras causas de dispepsia y no se ha encontrado nada, ¿no? Entonces se le denomina dispepsia funcional, ¿no? Entonces, que no se le ha encontrado otra causa de dispepsia, entonces se le atribuye dispepsia funcional o idiopática, por eso también se denomina idiopática, ¿no? Que es la causa más frecuente de dispepsia, ¿no? Después tenemos la úlcera péptica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que se puede confundir con dispepsia, el cáncer gástrico, la gastroparesia, la infección por Helicobacter pylori, la pancreatitis crónica, enfermedades de la vesícula biliar, el sprut celíaco, enfermedad celíaco, ¿no? Los parásitos intestinales, mala absorción de carbohidratos también, el uso de medicamentos, como ya les mencionamos, y otras enfermedades sistémicas, ¿no? Entonces, en un primer momento, si viene un paciente por molestias que ya mencionamos de epigastralgia y molestias postprandiales, entonces nosotros... Listos, me dan la indicación si ya podemos continuar. Si ya viene el paciente con molestias de dispepsia, ¿sí? Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es preguntar, ¿no? Preguntar, hacer una adecuada anamnesis. Tenemos que hacer una adecuada anamnesis acerca de los medicamentos y de las otras patologías que pueden estar relacionadas, ¿no? Si estos pacientes ya se han hecho estudios previos o no se han hecho estudios previos, ¿no? Y tenemos que también tener un examen físico, ¿no? Si viene por este cuadro de dispepsia, es el síndrome principal o es el motivo del ingreso, estar examinando principalmente los signos de alarma, ¿no? Siempre examinar a los pacientes, no dejarlos solo conversar en el estudio, examinar, buscar los síntomas y signos de alarma, ¿no? En el examen físico, ¿no? Después procederemos a un laboratorio básico, ¿no? Si ya hemos visto que una causa frecuente de dispepsia es la parasitosis, le pedimos su parasitológico seriado. Si sospechamos en diabetes, su glucosa, hemoglobina glicosilada. Si sospechamos en enfermedad tiroidea, de acuerdo al examen físico, ¿no? Su perfil tiroideo, si sospechamos en embarazo, su prueba de gestación, su ecografía abdominal. Entonces, todo eso se va a basar de acuerdo a la anamnesis y al examen físico que le hagamos a estos pacientes con dispepsia, ¿no? Pero en un primer momento va a ser una dispepsia no estudiada o no investigada, porque no tiene estudios, principalmente si no tiene que es el estudio esencial, ¿no? Que es la endoscopía, ¿ya? Ya, esta es la endoscopía, ¿ya? Entonces, y la endoscopía nos va a permitir ver si tiene o no tiene el Helicobacter pylori, que vamos a ver la importancia más adelante, ¿no? Ya, entonces si el paciente ingresa con una dispepsia no investigada, nosotros tenemos que ver si se trata de una dispepsia orgánica o una dispepsia funcional. Entonces tenemos que pedir exámenes básicos de acuerdo al examen físico que le hayamos hecho al paciente y principalmente la endoscopía, ¿no? Si todos estos exámenes básicos que le hemos pedido o generales de acuerdo a la sintomatología o los hallazgos del examen físico del paciente están negativos, le vamos a denominar como dispepsia funcional, ¿no? Esta dispepsia funcional que hemos visto, la causa más importante de dispepsia, se debe a múltiples factores y hasta la fecha no está bien conocida la causa, ¿no? Pero se han visto factores genéticos, psicológicos, infecciosos, pueden haber alteraciones en el retraso, en el vaciamiento gástrico, alteraciones en la acomodación principalmente del fondo del estómago, hipersensibilidad a la distensión gástrica, alteración a la sensibilidad de ciertos alimentos, ¿no? Principalmente algunos aminoácidos y lípidos, ¿no? Entonces, en estos pacientes con dispepsia, tenemos que ser exhaustivos y tenemos que ser bien minuciosos al preguntar estos signos de alarma, ¿no? Estos signos de alarma nos van a permitir diferenciar o aumentar nuestra sensibilidad de sospechar alguna patología maligna, o sea, de que hablamos de sospechar, de descartar el cáncer gástrico, ¿no? Recordemos que nuestro medio en Perú el cáncer gástrico es uno de los cánceres más prevalentes, ¿no?
Es un cáncer más prevalente entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces tenemos que preguntar estos signos de alarma. Signos de alarma, el sangrado intestinal. Si ha presentado hematemesis, si ha presentado melenas, debemos preguntarles a los pacientes, ¿alguna vez ha defecado negro? ¿Alguna vez ha vomitado como Coca-Cola? ¿Alguna vez ha vomitado sangre? Todo esto tenemos que preguntar al paciente, examinar, ver si tiene anemia o le han detectado anemia más antes. Y sobre todo si es inexplicada, ¿no? Si el paciente tiene llenura precoz, ¿no? Si se llena con poca comida, si tiene una pérdida de peso inexplicada, por ejemplo, más del 10% del peso habitual, por lo menos en 3 meses, ¿no? Disfagia progresiva, si tiene disfagia, si no pasa bien la comida o tiene dolor de gluteria, son signos de alarma, banderas rojas, ¿no? Si tiene vómitos persistentes, en el examen físico, examinar si el paciente tiene linfadenopatías, si el paciente tiene ictericia, si el paciente tiene alguna tumoración, una masa palpable, ¿no? ¿Cómo está el paciente, no? Preguntar también los antecedentes familiares de cáncer, cáncer gástrico, qué tipo de cáncer. Siempre en los antecedentes les menciono a los alumnos que tienen que detallar, ¿no? Si el paciente me dice, tengo el antecedente de diabetes, ya, ¿desde cuándo tiene la diabetes? ¿Cómo se le diagnosticó? ¿Qué medicamentos usa? ¿Cuándo es la última vez que venía su control o no tiene controles regulares? ¿No? Preguntar, igualito como les menciono, si tiene antecedente de gastritis, es dispepsia o es otra cosa, aclarar eso, preguntarle bien si es dispepsia, se ha hecho endoscopía, no se ha hecho endoscopía, tiene biopsia, no tiene biopsia, tuvo Helicobacter pylori, no tuvo Helicobacter pylori, tiene lesiones premalignas, no tiene lesiones premalignas, tiene signos de alarma, no tiene signos de alarma, ¿no? Todo eso tenemos que poner ahí en la historia clínica, en los antecedentes, aprovechar que el paciente está ahí, ¿no? Preguntarle bien todos los datos, ¿no? Ya, entonces aquí la pérdida de peso no intencional, como ya mencionamos, aquí lo único diferente sería la ictericia, y las antecedentes de cirugías, ¿no? Ahora que está de moda las cirugías de manga gástrica, bypass gástrico, ¿no? Si tiene antecedentes de cirugía previa a esa cicatriz, puede ser que sea un factor de riesgo para que el paciente tenga una neoplasia, ¿no? Entonces tenemos que preguntar todas estas cosas como signos de alarma. Eso sí tiene que estar bien recordado, ¿no? Y esto no solo va a ser para dispepsia, también va a ser para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, estos signos de alarma, ¿qué nos van a indicar? Que el paciente tiene que realizarse una endoscopía, ¿no? El paciente con dispepsia, con signos de alarma, tiene que sí o sí realizarse una endoscopía digestiva alta, ¿no? Otro signo de alarma que va a depender del lugar donde estemos es la edad, ¿no? Los pacientes determinados países van a tener diferencias prevalencias de cáncer gástrico, ¿no? Entonces se ha visto que las lesiones premalignas podemos encontrarlas a estas edades, ¿no? En Colombia a los 35 años, la endoscopía para detectar un NM gástrico precoz, ¿no? Pequeño, que de repente pueda ser accesible a un tratamiento endoscópico o detectar las lesiones premalignas gástricas, ¿no? Por eso la endoscopía va a depender de la edad, ¿no? En nuestro país, en Perú, una edad promedio es 40, 45 años, ¿no? Entonces, recordemos eso, la edad también va a ser un signo de alarma. Entonces, si el paciente tiene una edad mayor de 40 o 45 años aquí en Perú y tiene signos de alarma, tiene que ir a una endoscopía. Toda dispepsia tiene que ir a una endoscopía, ¿no? Si no tiene 45 años, de repente es un paciente de 18 años, le preguntamos todos los signos de alarma y no los tiene, entonces podría darse la opción de hacerle un antígeno fecal de Helicobacter pylori o un test de aire expirado, ¿ya? Si no hay mejoría al erradicar, si no hay mejoría al erradicar, igualito va a tener que ir a endoscopía el paciente. Entonces al final tiene que ir a endoscopía, ¿ya? Ya no pueden coger ese liviano, tiene dimensiones del perfeccionismo, tampoco pueden coger ese. Tienes más esta, faltan dos grupos, el 4 y el 5. Ya, ya, defina por favor, ¿ya? Defina y ahora me dice falta el grupo 4 y el grupo 5, luego yo anoto quiénes son los integrantes. Ahí está. Ya después, Liliana, ya después los voy a anotar. Ahora no. ¿Ya?
disculpen. Ya, entonces, estamos hablando de la dispepsia, ¿no? Entonces, ver si el paciente tiene signos de alarma o no, y la edad, ¿no? La edad, eso es importante. Al final, si el paciente no mejora después del tratamiento erradicador o de le detectado o no detectado el Helicobacter pylori, igualito va a ir a endoscopía, ¿no? Todos estos flujogramas o protocolos son relativos ¿a qué? A la decisión del médico, ¿no? A la decisión del médico y del paciente. Todos los protocolos, guías clínicas son guías de ayuda. Al final el criterio médico es el que prima, la experiencia de los médicos son las que van a primar. La medicina de hace 10 años pues, es la misma medicina que ahora, ¿no? Y la medicina de ahora no va a ser la misma medicina que va a haber en el futuro, ¿no? Entonces nosotros no podemos tener una mente rígida o tubular de seguir el flujograma o el protocolo al pie de la letra. Tenemos que ponernos en el lugar del paciente, tenemos que ponernos de acuerdo a los medios que tenga el paciente, a los medios económicos, a los recursos económicos, que es más barato, ¿no? Entonces, estos protocolos generalmente lo han hecho en países desarrollados, ¿no? No se han hecho en países que no son desarrollados. Y en países desarrollados, este, como Estados Unidos, Europa, el costo de las endoscopías es muy alto. Y el costo de estos exámenes auxiliares de antígeno fecal o el test de aire expirado es muy bajo, es bajo, ¿no? Más bajo que aquí en Perú. Aquí en Perú es diferente. La endoscopía es más barata que los estudios de detección, ¿no? Un test de aire expirado está casi igual que una endoscopía, hasta a veces, dependiendo del lugar, un poco más, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar qué podría ser mejor para el paciente, ¿no? Entonces, preguntarle al paciente también, el paciente tiene derecho, ¿no? Si el paciente quiere hacerse una endoscopía, sería también bueno, ¿no? La diferencia de hacerle la endoscopía y de hacer el test de erradicación para el test de detección del Helicobacter pylori es que el test de detección solo nos va a decir si tiene o no tiene Helicobacter. En cambio, una endoscopía nos va a descartar patologías del esófago, del estómago y del duodeno, ¿no? Entonces, por eso también es más importante hacer una endoscopía, de acuerdo también a la sintomatología, de acuerdo a los medios económicos, de acuerdo a la, a la, a la idiosincrasia del paciente, ¿no? Hay pacientes que no les gusta, que no quieren, que no desean hacerse la endoscopía, ¿no? Pero es nuestra labor explicarle, en el caso que tenga signos de alarma o una edad apropiada, la importancia de la endoscopía, ¿no? Entonces vemos que si la endoscopía es negativa, podemos atribuirle a una dispepsia funcional. Si es positiva, ya puede ser una dispepsia orgánica secundaria a una úlcera, a una gastritis, a un cáncer, no sé qué sé yo, ¿no? De acuerdo al hallazgo que encontremos. Entonces la dispepsia funcional va a ser aquella dispepsia que se le ha hecho una endoscopía, no tiene mayor patología, se le ha erradicado el Helicobacter pylori y el paciente sigue con dispepsia. Sigue con dispepsia. Esa es la dispepsia funcional, ¿no? Que es la más frecuente, ¿no? Pero en nuestro medio, eso también es relativo, estas, ¿cómo se llama? Estos datos son datos de textos generalmente europeos, ¿no? En nuestro medio, en la práctica clínica, vemos que la dispepsia asociada al Helicobacter pylori es más frecuente, ¿no? Es bien frecuente, ¿no? ¿Ya? Enfoque del paciente con dispepsia no investigada, ¿no? Igualito como mencionamos, paciente con dispepsia no investigada, si son mayores de 40 o 45 años, va a endoscopía. Si tienen signos de alarma, va a endoscopía. Si son menores de 45 años, tenemos que ver si está en un lugar donde la prevalencia del Helicobacter pylori es alta o si está en un lugar donde la prevalencia del Helicobacter pylori es baja, ¿no? Es diferente a un paciente que vive en Europa, podría ser, no sé, en Francia o en Estados Unidos, donde la prevalencia del Helicobacter pylori es bien baja. Entonces, en este paciente no vamos a sospechar que tiene Helicobacter, ¿no? Podemos dar una prueba terapéutica. Pero aquí en el Perú, la prevalencia del Helicobacter pylori está por de más del 80%. Entonces, aquí en el Perú tenemos que investigar y tratar del Helicobacter pylori, como vamos a ver más adelante. El Helicobacter pylori es uno de los principales carcinógenos, ¿no? Hablamos del cáncer gástrico. Entonces tenemos que investigar y tratar el Helicobacter pylori, ¿no? Una vez, y si el paciente no mejora, iniciar IVP. Si no mejora, bueno, siempre va a ir a endoscopía alta, ¿no? Si no tiene signos de alarma y es menor de edad, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esto, la prevalencia del Helicobacter pylori es importante para decidir si vamos a hacer una prueba terapéutica con inhibidores de bomba o tenemos que tratar y erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? En nuestro medio lo que tenemos que hacer es investigar y tratar el Helicobacter pylori. Ya es lo mismo acá, es lo mismo acá.
Es lo mismo, ¿no? Aquí la diferencia que cuando es dispepsia funcional, el tratamiento va a ser sindrómico, ¿no? Si, como les menciono, si tiene más síntomas postprandiales, entonces haremos prokinéticos, pero si es más el predomina dolor epigástrico, más IBPs, ¿no? Inhibidores de bomba de protones, ¿no? Si no mejora con esto, entonces podemos dar aquí antidepresivos tricíclicos, o optar por otras terapias alternas, ¿no? Igualito aquí. Si son síntomas postprandiales, entonces investigar el estudio del vaciamiento gástrico, investigar una gastroparesia también, ¿no? Si no hay, entonces igualito tratarlo con otras terapias alternativas, ¿no? Entonces, como mencionamos, la gastritis es la inflamación, es un término histopatológico, ¿no? Puede ser gastritis crónica, aguda, de acuerdo al infiltrado, si son neutrófilos o mononucleares, si hay gastropatía, si hay lesión gástrica, si hay inflamación de la mucosa, ¿no? Entonces, esta gastropatía puede haber, puede ser debida por irritantes, alcohol, antiinflamatorio, reflujo biliar, hipovolemia, congestión crónica, como vemos en la hipertensión portal, ¿no? Y la gastritis, la inflamación en sí, la vemos por agentes infecciosos, por autoinmunidad o por hipersensibilidad, ¿no? Entonces, agentes infecciosos, el principal es el Helicobacter pylori, autoinmunidad, como la anemia perniciosa, ¿no? La gastritis autoinmune y la hipersensibilidad. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, sabemos que el estómago tiene una barrera protectora, y todo esto que ya seguramente lo han visto en fisiología y fisiopatología. Las secreciones gástricas, como ya saben, las células parietales son las que secretan el ácido clorhídrico y se encuentran a nivel del cuerpo, del estómago, ¿no? Entonces estas células también secretan el factor intrínseco, ¿no? Entonces estas células parietales van a ser blanco ¿de qué? De, de la gastritis autoinmune, ¿no? Entonces son las células parietales, por eso hay anticuerpos anticélulas parietales, anticuerpos antifactor intrínseco, para diagnosticar lo que es la gastritis autoinmune, ¿no? ¿No? Esto es un repaso, ¿no? Igualito lo que le menciono, la gastritis aguda o crónica, ¿no? Entonces aquí es el epitelio gástrico y todos estos puntitos negros son los núcleos de los mononucleares, ¿no? Entonces aquí vemos al ojo que hay una gastritis crónica con congestión, ¿no? Todo esto es congestión, esto es rojo, ¿no? Esta extravasación de glóbulo rojo es la congestión, ¿no? Igualito acá, ¿no? Pero la diferencia sería que aquí vemos una zona de atrofia, ¿no? Aquí también vemos una zona de atrofia. Lo normal del estómago es que haya glándulas. Estas glándulas estos son las glándulas, ¿no? Aquí hay glándulas, ¿no? Entonces, en esta parte vemos que no hay glándulas. Y si no hay glándulas, es que el estómago se está atrofiando, ¿no? Hay atrofia. Y otra cosa que tenemos que ver como lesión premaligna es la atrofia y la otra es la metaplasia, ¿no? Aquí vemos estas células que secretan moco, las goblet cells, son redonditos como vacíos sin núcleo, el núcleo está a un costado. Esas son las células goblet cells que nos indican metaplasia, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que hay ciertas características endoscópicas como el edema, el sudado, el eritema, las erupciones, las hemorragias, ¿no? A la endoscopía, ¿no? Entonces, en la endoscopía podemos ver aquí, hay un estómago normal, ¿no? Aquí hay edema, aquí vemos el edema, aquí vemos algunas erosiones, ¿no? Aquí más cerca, algunas erosiones, y aquí podríamos considerar que es una úlcera, ¿no? La diferencia entre una erosión y una úlcera es que una úlcera va a abarcar más allá de la muscularis, de la mucosa, ¿no? En cambio, la erosión no, solo la mucosa. Y la úlcera generalmente es mayor de 5 milímetros, ¿no? Y la erosión es menor de 5 milímetros, ¿no? Entonces aquí vemos hemorragia subepitelial, edema, ¿no? Todo esto. Este es el píloro, ¿no? Para los que nunca han visto una endoscopía, este es el píloro, estos son los pliegues gástricos, aquí vemos la incisura, aquí más al fondo está el píloro, aquí vemos una serie de erosiones elevadas, ¿no? Igualito, este es el píloro, ¿no? Entonces vemos todo esto, ¿no? Ya. Tradicionalmente la gastritis se clasificaba en A, B, C, ¿no? Gastritis autoinmune y gastritis bacteriana o gastritis por toxinas, ¿no? Tipo A, tipo B, tipo C, ¿no? La gastritis autoinmune es más rara, ¿no? La más frecuente es por la bacteria del Helicobacter pylori. Y hay otras formas de gastritis, ¿no? La gastritis difusa antral generalmente es por el Helicobacter pylori, entonces la del tipo B bacteriana, ¿no? Y la gastritis
autoinmune de tipo A, porque es A de autoinmune, entonces va a ser más localizada en el cuerpo y en el fondo, ¿no? Y puede haber una gastritis metaplásica ambiental, ¿no? Ahora se denomina gastritis EMAG o AMAG, ¿no? Cuando es autoinmune o es ambiental, ¿no? Estas dos son las ambientales por el agente bacteriano del Helicobacter pylori y principalmente esta es la autoinmune, ¿no? A veces esta se puede confundir, ¿no? Porque el paciente puede tener las dos cosas, puede tener una gastritis bacteriana porque el Helicobacter pylori es prevalente y también puede tener una gastritis autoinmune, ¿no? Entonces, también puede estar en este lado, ¿no? Ya, esa es la gastritis, ¿no? Entonces la gastritis fúngica, gastritis autoinmune, y aquí están los anticuerpos anticélulas parietales, ¿no? Que marcan a la inmunofluorescencia, ¿no? Entonces eso ya nos indica que puede haber una gastritis autoinmune, ¿no? Y la sobreposición, ¿no? Puede haber una sobreposición con el Helicobacter pylori, ¿no? Como les mencioné, la gastritis no tiene síntomas, generalmente no tiene una correlación sintomática. Por eso es que en la gastritis autoinmune o en la anemia perniciosa, ¿cuál va a ser la característica? Que el paciente se va a quejar de gastritis, no, no va a ser la característica de la dispersia. El hallazgo clínico va a ser la anemia megaloblástica, ¿no? Va a haber trastornos de déficit de B12, ¿no? Entonces, eso va a ser su cuadro clínico principalmente de estos pacientes, ¿no? Estos pacientes con déficit de vitamina B12 de causa que no se deba a la ingesta dietética, tenemos que investigar este problema de gastritis autoinmune. Tenemos que hacerle una endoscopía, ¿no? ¿Ya? Ya mencionamos esto. Hay formas especiales, otras formas de gastritis química, radiogénica por radioterapia, linfocítica, granulomatosa. Puede ser una infecciosa o infecciosa, ¿no? La tuberculosis también puede dar a nivel del estómago, la enfermedad de Crohn, eosinofílica, y infecciones, ¿no? Entonces, el principal desencadenante de este problema de la gastritis, vemos el más frecuente en nuestro medio, va a ser el Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter pylori que a través de una serie de mecanismos patogénicos van a causar tanto daño al estómago, ¿no? Esta bacteria en un primer momento puede provocar una infección aguda donde va a haber un aumento, y generalmente va a atacar la mucosa del antro. En el antro están las células que producen gastrina. Esta gastrina va a hacer que haya una hiperacidez, un estado de hiperacidez en estadios iniciales de la infección por el Helicobacter pylori. Esta hiperacidez va a afectar principalmente al duodeno, ¿no? Al duodeno, porque el duodeno no está acostumbrado a tanta secreción y va a favorecer la formación de úlceras duodenales, ¿no? Si esta gastritis se va a hacer con más tiempo, esta inflamación ya no va a estar solo en el antro, sino va a ser en todo el estómago, por eso es una pangastritis, ¿no? Pangastritis. Una pangastritis va a provocar atrofia. Esta gastritis atrófica va a causar, se va a dar en los pacientes que tienen más úlceras gástricas, ¿no? Vamos a ver eso en la úlcera, ¿no? Y la metaplasia intestinal, en estos pacientes que tienen años de gastritis, que ya tienen una pangastritis, puede ir a metaplasia intestinal, puede ir a displasia y puede ir a cáncer gástrico, ¿no? Eso es la denominada cascada de Correa, ¿ya? Ya, entonces, al hablar de las lesiones premalignas, estamos hablando de la cascada de Correa, ¿no? Entonces, es otra cosa que también deberíamos poner en los antecedentes, ¿no? Entonces, como les mencionaba, la metaplasia intestinal se va a dar principalmente por la presencia de estas goblet cells y panel cells, ¿no? Son células principalmente secretoras de moco, como vemos acá. Estos son hallazgos de metaplasia, ¿no? Metaplasia. Igual, ¿no? Y la atrofia va a ser la pérdida de las glándulas, ¿no? Vemos que las glándulas son de pequeño tamaño, de pequeña profundidad y son escasas, ¿no? Esa es la
es la atrofia, ¿no? Entonces, como vemos la cascada de Pelayo Correa, este, y vemos que el Helicobacter pylori es un agente carcinógeno, o sea, produce el cáncer, eso ya está comprobado y no hay discusión al respecto, ¿no? Pero no es que yo tenga helicobacter y automáticamente voy a ir a cáncer, ¿no? Sino tiene que haber una serie de factores que contribuyan a que el helicobacter pylori desarrolle esa carcinogenicidad en las células de la mucosa gástrica, ¿no? Como alteraciones en el microbiota, alteraciones en la respuesta inmune del hospedero, a factores ambientales como la ingesta de alimentos mal preservados, el excesivo consumo de sal, la obesidad, el tabaco, la falta de consumo de verduras, vegetales, frutas, ¿no? Entonces, esos son factores ambientales que todos estos, junto a los factores genéticos y epigenéticos, van a contribuir al avance, ¿no? A la carcinogénesis, para que se produzca el cáncer, ¿no? Entonces vemos que ya eso ya está definido, ¿no? A más años con el Helicobacter pylori, a más años con esta gastritis crónica, más prevalencia de cáncer, ¿no? Más prevalencia de cáncer, ¿no? Esa es la prevalencia de cáncer, ¿no? Entonces, eso ya está definido, ¿no? Entonces, como vemos, hay un punto donde se puede prevenir el cáncer, ¿no? Donde vamos a impedir que esta cascada de Pelayo Correa continúe, ¿no? Y ese punto es cuando la mucosa esté sana, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos una mucosa sana, sin lesiones premalignas, y erradicamos el Helicobacter pylori, prácticamente estamos erradicando el cáncer. Pero si nosotros erradicamos el Helicobacter pylori cuando ya hay una metaplasia, cuando ya hay una atrofia, la eficacia es menor, mucho menor, ¿no? Entonces ya empezó la cascada ahí. Pero si la mucosa está sana y eliminamos el Helicobacter pylori, la cascada no va a empezar y no vamos a prevenir completamente el cáncer gástrico. Entonces nosotros por eso es que como vimos en el cuadro clínico, perdón, en el algoritmo de la dispepsia, si la prevalencia en la zona es baja del Helicobacter pylori, podemos dar una prueba terapéutica, pero si la prevalencia es alta, lo ideal es eliminar el Helicobacter pylori porque sabemos que en estas personas jóvenes la mucosa va a estar sana, ¿no? Entonces se van a beneficiar altamente de la erradicación del Helicobacter pylori. Hay varios estudios, ¿no? Que se han hecho como de prevención del cáncer gástrico y erradicación del Helicobacter pylori. Eso ya está demostrado, eso no se puede discutir, que la erradicación del Helicobacter pylori, inclusive la erradicación en masa, va a reducir la incidencia de cáncer gástrico, como se han hecho en algunas poblaciones, ¿no? Y ya se considera la erradicación del Helicobacter pylori como prevención primaria, ¿no? Disminuye la incidencia más del 50%, disminuye la mortalidad más del 25% y no altera la presencia de cáncer de esófago o cáncer de colon, no cambia, no cierra, como es el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces todo esto ya está escrito, ya está evaluado, ¿no? Entonces lo que está evaluándose ahora es el seguimiento que se les debe hacer a estos pacientes. O sea, ya hemos visto, si lo erradicamos en etapas donde no hay metaplasia atrofia, paciente ya vamos a despreocuparnos del Helicobacter pylori, del adenocarcinoma intestinal, ¿no? Entonces ya nos vamos a despreocupar de eso porque ya no tiene el Helicobacter pylori. Pero en estos pacientes que ya tienen metaplasia y que tienen atrofia, tenemos que hacerles una vigilancia, un seguimiento. Y esta vigilancia y este seguimiento lo vamos a hacer a través de endoscopías, podemos hacerlo a través de la toma de biopsias o a través de lo que se llama la cromoendoscopía, ¿no? La cromoendoscopía es con alta definición, donde vamos a ver patrones de la mucosa que van a asimilar a patrones histológicos, ¿no? Entonces ya no es necesario tomar las biopsias, ¿no? Entonces, el enfoque actual para prevenir cáncer gástrico va a ser eliminar y erradicar el Helicobacter pylori y estratificar el riesgo para hacer cáncer gástrico, ¿no? Tenemos que estratificar el riesgo, sobre todo los pacientes que tienen ya lesiones premalignas, metaplasia, atrofia, ¿no? Entonces podemos hacerlo a través de biopsias múltiples o a través de sistemas endoscópicos avanzados, ¿no? Como la cromoendoscopía con magnificación, ¿no? Aquí vemos, en la parte de arriba vemos un endoscopio normal con luz blanca y aquí vemos con sistemas de cromoendoscopía digital como es el NBI, ¿no? Entonces en este sistema de luz blanca vemos aquí una lesión, podría corresponder a una erosión, como aquí vemos, y no distinguimos muy bien la mucosa, pero aquí le ponemos el NBI y ya vemos el patrón, ¿no? Vemos el patrón, ¿no? Entonces hay una serie de clasificaciones de patrón, si es velloso, si es desordenado, podemos diagnosticar displasia o metaplasia, ¿no? Entonces es importante. La ventaja de la cromoendoscopía con
de alta resolución, va a hacer que, ¿cuál va a ser la ventaja? Que podemos evitar la toma de biopsias, ¿no? Ya tomaremos biopsia cuando veamos una lesión muy sospechosa, pero ya para diagnosticar un cáncer, ¿no? Entonces podemos hacer el seguimiento y podemos hacerlo ese mismo día, ¿no? En cambio, cuando tomamos biopsia, viene el paciente, le hacemos la endoscopía, tomamos la biopsia, se lo tienen que llevar al patólogo, el patólogo tiene que procesarla, darle un resultado, demora un tiempo, ¿no? Y a veces en nuestra población que no le gusta venir a los servicios de salud, ese tiempo, ese control de una, dos, tres citas, no se llega a ser apropiado, ¿no? No es como usar estos sistemas de cromoendoscopía con magnificación óptica con alta resolución, que al paciente le podemos decir en ese mismo momento un resultado, ¿no? Y proponerle un seguimiento y darle un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer cuando un paciente tiene, lo que tenemos que saber cuando un paciente tiene lesiones premalignas es que tiene que ir a vigilancia, tenemos que vigilar, ¿no? Tenemos que vigilar. Y cada país tiene su protocolo, ¿no? Olga 3, qué es el Olga? Son los estadios, ¿no? Olga, Olga nos dice que, bueno, de acuerdo al sistema Olga, en primer lugar, por aquí, este es el sistema Olga. Primero tenemos que tomar biopsias del estómago. Tomamos biopsias del antro, prepilóricas 2, una de la incisura y 2 biopsias de cuerpo, ¿no? Entonces, de acuerdo a las biopsias y de acuerdo a la extensión de la metaplasia y de la atrofia, vamos a clasificarlo, ¿no? Si hay solo la biopsia, se ve un pequeño porcentaje en una biopsia, será pues Olga 1, ¿no? Si vemos que el porcentaje es mayor y vemos en todas, en metaplasia o atrofia, en todas las biopsias, en todos los sitios, entonces será un Olga 4, ¿no? Entonces eso nos quiere decir el sistema Olga. Entonces, el sistema Olga 3, 4 ya sí tienen que ir a vigilancia, ¿no? En algunos países en Chile cada año, ¿no? Cuando hay una metaplasia, una atrofia extendida, ¿no? O multifocal. Pero cuando hay alga 2, de repente solo en una muestra encontramos este, la, encontramos la metaplasia o la atrofia, entonces todavía no sabemos qué hacemos en alga 2. De hecho, que vamos a tener que hacerle la vigilancia, ¿no? Pero cuando no hay metaplasia, no hay atrofia o es mínimo, entonces podemos observar al paciente, no le damos el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori si corresponde y lo observamos según tenga molestias para hacerle un control, ¿no? Pero estos sí o sí, tienen que ir a vigilancia. ¿Ya? Igual acá, ¿no? Entonces, la importancia de vigilar estas condiciones premalignas como la metaplasia, la atrofia, es prevenir el cáncer gástrico, prevenir para que los pacientes tengan mayor sobrevida, para que, para que los pacientes sean tributarios de un tratamiento endoscópico, ¿no? Porque no es lo mismo que quitarle un pedacito del estómago con una mucosectomía o una disección submucosa que hacerle una gastrectomía, ¿no? No es lo mismo, darles mejor calidad de vida a estos pacientes, si es que tuvieran cáncer, ¿no? Entonces, la endoscopía y las biopsias, esto es el futuro, ¿no? El futuro ya es, o el presente, inclusive es el presente. Nosotros, como gastroenterólogos, deberíamos hacer una cromoendoscopía con endoscopías de alta definición para determinar este seguimiento y esta vigilancia de estos pacientes con gastritis con lesiones premalignas, ¿no? ¿Ya? Igualito, la concordancia ya se ha estudiado, entonces hay concordancia histológica con los patrones de cromoendoscopía y magnificación, ¿no? Y eso ya está estudiado, ¿no? Hay concordancia, ¿no? Aquí vemos igualito una muestra de biopsia, aquí vemos metaplasia y en este segmento atrofia, ¿no? Entonces este paciente de toda la muestra, más de un 80% está con metaplasia y atrofia, ¿no? Entonces si esto vemos en todas las muestras, entonces este paciente tiene un Olga 4, ¿no? Un Olga 4, ¿ya? Entonces ya tenemos que estas situaciones de las lesiones premalignas ya están estudiadas, ¿no? Y no hay reversión, ¿no? No hay reversión. Después de la erradicación del Helicobacter pylori, no se revierten estas lesiones premalignas, ¿no? Entonces, tradicionalmente, la erradicación del Helicobacter pylori tiene una serie de beneficios, ¿no? Cura el linfoma MALT, cura el linfoma MALT del estómago, cura las úlceras pépticas, cura la gastritis crónica que no tiene lesiones premalignas, no la cura, evita que avance. Mejora la púrpura trombocitopénica y hepática, mejora la anemia ferropénica, disminuye la recurrencia del cáncer gástrico,
alivia la dispepsia funcional, ¿no? Entonces, este es el número necesario para tratar, ¿no? Entonces, en algunos países, de 12 a 18 pacientes que trato del Helicobacter pylori, uno se mejora de la dispepsia funcional, ¿no? Y evita el cáncer gástrico como prevención primaria y secundaria, ¿no? Entonces, hay diversas pruebas para detectar el Helicobacter pylori. Hay diversas pruebas, ¿no? Como hemos visto, métodos invasivos como la endoscopía o métodos no invasivos como el antígeno fecal o el test de respirado, ¿no? Pero lo que debe quedar claro ya desde el 2015 y las guías actuales es que el Helicobacter pylori detectado tenemos que erradicarlo, ¿no? Erradicarlo. Tenemos que erradicarlo. Y para erradicar el Helicobacter pylori no es fácil, ¿no? No es fácil. Hay una serie de protocolos, guías, esquemas de tratamiento de Helicobacter pylori, primer esquema, segundo esquema, si el paciente sale con la penicilina, ¿no? Tenemos que ver diferentes datos, ¿no? Pero lo que tenemos que tener presente es que de acuerdo a la ubicación donde estemos, el tratamiento de Helicobacter pylori va a ser diferente. No es el mismo tratamiento en Estados Unidos que aquí en el Perú, ¿no? Lamentablemente que aquí en el Perú no investiga o no investigamos, no publicamos, entonces no tenemos guías, consensos apropiados, ¿no? Para nuestro medio, ¿no? Y hacemos lo que nuestra experiencia nos manda. ¿Ya? Entonces tenemos que ver que la capa del moco es importante, los antibióticos es importante, también el inhibidor de bomba es importante, ¿no? A mejores inhibidores de bomba de protones, mayor erradicación del Helicobacter pylori, ¿no? Hay medicamentos nuevos, ¿no? O sea, medicamentos nuevos como el Vonaprazan, que son más efectivos que los inhibidores de bomba de protones, que mejoran la tasa de erradicación, ¿no? Entonces, para mejorar la tasa de erradicación del Helicobacter pylori, IVPs a dosis plena, ¿no? Altas dosis. La ineficacia antibiótica puede verse a la capa de moco, a que estas bacterias pueden provocar biofilms, ¿no? A los antibióticos que migran al intestino, al inóculo, como te digo, pueden formar etapas durmientes de espora, a la producción de biofilms, al pH gástrico, ¿no? Tiene que aumentar el pH, ¿no? ¿Por qué tiene que aumentar el pH? Porque el Helicobacter pylori, recordemos que produce la ureasa, ¿no? Su mecanismo de defensa es producir la ureasa para que pueda vivir en un medio ácido, para que baje el pH. Entonces, si el Helicobacter ya no produce la ureasa, va a empezar a replicarse, a reproducirse, ¿no? Entonces, en esta fase de reproducción, los antibióticos son más eficaces, ¿no? Por eso es importante neutralizar el pH, elevar el pH, ¿no? Y la resistencia a antibióticos, que también es dependiendo de la localización, ¿no? De cada ciudad, ¿no? ¿Ya? Entonces, no hay un protocolo. Este es un protocolo, pero esto es para infección por Helicobacter pylori, la antibiótico-terapia, de acuerdo a la topografía, mapeo, ¿no? Y todo eso, ¿no? La displasia de bajo grado, displasia de alto grado, la displasia de bajo grado puede vigilarse, ¿no? Anual o cada 6 meses. Y la displasia de alto grado ya es una lesión premaligna que tiene que ser susceptible a una resección, ¿no? Puede ser una mucosectomía o una disección submucosa, ¿no? Aquí vemos displasia, ¿no? Displasia con núcleos hipercrómicos y pseudoestratificación, ya no están en orden los núcleos, ¿no? Mira cuántos núcleos hay, 3, 4 en una fila, ¿no? Entonces hay pseudoestratificación, displasia de bajo grado de tipo foveolar con núcleos basales, ¿no? Y núcleos inconspicuos, ¿no? Y hay una inestratificación mínima, ¿no? Diferente a lo que es esta displasia de tipo intestinal y esta displasia de tipo foveolar, ¿no? Displasias de alto grado, ya no se distingue nada, ya no forman glándulas, ¿no? Ya no hay glándulas. Entonces, todo esto se puede ver por patrones endoscópicos actualmente, ¿no? Con magnificación óptica y la cromoendoscopía, ¿no? ¿Ya? La biopsia gástrica, el Baxter pylori, el test de la ureasa, ¿no? ¿En qué consiste el test de la ureasa? A base de carbono, con carbono 13, de urea marcada con carbono 13. Entonces al paciente se le da ingerir la urea marcada con carbono 13. Esta urea marcada va a ser metabolizada por el Helicobacter pylori, lo que nos va a provocar, nos va a dar amonio y CO2, ¿no? El amonio y el CO2 son gases, entonces esos se van a ir a través de la sangre y se van a eliminar a través de la respiración, y eso es lo que va a detectar, ¿no? Vamos a detectar el carbono 13 de la respiración que se ha metabolizado por el carbono 13 de la urea, ¿no? Eso es lo que detectamos, ¿no?
Entonces, el test de la ureasa es un test que mide por cambio de pH, colorimetría por el cambio de pH, ¿no? Entonces, se toma la muestra del Helicobacter pylori, la muestra de biopsia y se pone en este reactivo. Este reactivo contiene urea y tiene un marcador colorimétrico por pH, ¿no? Entonces, si hay urea y hay Helicobacter pylori, ¿qué va a haber? Amonio, y el amonio aumenta el pH y cambia de color. Esa es la base científica del test de ureasa. Y la del test del aliento es lo que le mencioné, la urea marcada con carbono 13 que va a eliminarse por a través del CO2 marcado con carbono 13, ¿no? Ya, es el bueno, y vamos a las preguntas, a la discusión. Tenemos el chat si no pueden, no quieren hablar o tienen problemas o alguno de conectividad, podemos usar el chat, ¿ya? Si hay preguntas, podemos usar el chat, ¿no? A ver. Y si no hay preguntas, yo voy a preguntar. A ver, vamos a ver. Emma Stephanie. Emma Stephanie, ¿estás? Aló, Emma. Buenas noches, doctor. Sí, sí lo escucho. Qué buenas noches, Emma. Ya, dinos unos 3 signos de alarma. Mm, sí, doctor. Bueno, por ejemplo, que el paciente tenga vómitos recurrentes, por Ya, ejemplo, muy bien. ¿Qué más? Sí, faltan 2. sí, y también, por ejemplo, según recuerdo, puede haber sangrado, ¿no? Sangrado gastrointestinal. Ya, uno más. Y no me escuché lo que es la anemia, ¿no? Anemia inexplicable en el paciente, que no podemos explicarlo. Ya, muy bien. ¿Y por qué son importantes estos signos de alarma, Emma? Mm, bueno, serían importantes porque podrían nos ayudar a pensar, ¿no? Que nosotros debemos pensar en descartar un cáncer gástrico en el paciente. Ya, y este paciente con dispepsia, con signos de alarma, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que Pues indicarle? sí, tenemos que hacer estudios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de pacientes que tengan ya edades de 45 o más, No, podemos ya mira, empezar con endoscopía, pero si es un paciente joven, podríamos empezar, ¿no? Con otros ya estudios menos no, invasivos, ¿no? muy Como bien, ¿no? el... Pero ya está la pregunta hecha. Ujú. El paciente tiene dispepsia y tiene signos de alarma. ¿Qué tenemos que hacer? Ya tendremos que hacer una endoscopía, doctor. Ya, así de claro es. Así, muy bien, Emma, muy bien. A ver, ¿quién más va a participar? A ver, Melissa, Melissa Yamilet, ya Melissa, Yamilet, dinos, ¿qué es la dispepsia? Ya, muy bien. A ver, Luis David Cutipa, Sí, doctor. sí, ¿qué es la dispepsia, Luis? Ok, ya. Sería esta sensación de ardor o hinchazón en el abdomen, sí, la cual se produce al comer. Muy bien, Luis, ¿no? Siempre cuando preguntamos los docentes o cuando están en el examen, a veces ustedes se ponen nerviosos, ¿no? Entonces, es como preguntarle 1 más 1. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene dispepsia y signos de alarma? Endoscopía, doctor. Así son las preguntas. Son sencillas si ustedes tienen claro el concepto, ¿no? Entonces, ¿qué es dispepsia? Doctor, es un síndrome clínico caracterizado por epigastralgia y disconfort postprandial. Ah, suficiente, muy bien. Así tienen que ser sus respuestas, ¿no? Claro, yo entiendo que recién están estudiando, recién hemos hecho la clase,
y no es para que ustedes dominen todavía, pero así tienen que hacer sus respuestas en el examen y en todo, ¿no? Tener las cosas claras para no estar dudando en el momento del examen, ¿ya? A ver, Mayer y Magda. Mayerly Magda. Sí, Ya, dime la cascada de Correa. Mayerly. ¿O qué es la cascada de Correa, Mayerly? ¿Te acuerdas? doctor, lo que me acuerdo era de que era como una secuencia que para del cáncer de gástrico, o sea, cómo se desencadenaba la secuencia Claro, de elecciones que se dan a partir es, del es la ejemplo que inflamación. dio usted del helicóptero pylori, del helicóptero pylori que usted mencionó. Ya, entonces la cascada de Correa nos identifica la evolución desde la gastritis crónica, de una inflamación crónica hasta el cáncer gástrico, ¿no? Entonces, que va a pasar por una serie de etapas, ¿no? Una gastritis crónica, atrofia, metaplasia, displasia, cáncer, ¿no? Esa es la cascada de Correa, ¿no? Ya, a ver, ¿quién más? Mm, Damaris, Damaris Maricielo, ¿estás? No está. Sebastián Jonathan, Sí, doctor. ya Sebastián, este, ¿cuál es la importancia de erradicar el Helicobacter pylori y en qué etapas se debería erradicar, ¿no? Sí, doctor, la recomendación es que se vamos a eliminar el Helicobacter pylori hasta la primera semana. Mm, a ver, Gaby Melissa, Gaby, ¿están? No están. Entonces, recordemos, la importancia de la eliminación del Helicobacter pylori es la prevención del cáncer gástrico, ¿no? Ya hemos visto que va a prevenir, funciona como prevención primaria y prevención secundaria, previene el cáncer gástrico, ¿no? Entonces, y el momento de erradicar el Helicobacter pylori justamente es cuando recién está empezando la gastritis, o por decirlo así, tiene una gastritis sin lesiones premalignas, sin atrofia, sin metaplasia. Ese es el momento oportuno, ¿no? Que el paciente va a ser más beneficiado de esta quimioprofilaxis, ¿no? Entonces tenemos que erradicar el Helicobacter pylori en nuestra población y ver que los pacientes también no se contagien, ¿no? Porque ¿qué sirve de que nosotros le erradicamos el Helicobacter pylori si el paciente se va a volver a recontagiar, ¿no? Porque recordemos que en nuestro medio la prevalencia del Helicobacter pylori es bien alta, entonces tenemos que explicarle al paciente cómo se contagia el Helicobacter pylori, ¿no? Que se puede contagiar a través del agua potable, fruta, verdura cruda mal lavada, que se puede contagiar a través de la saliva, que el mecanismo de contagio puede ser fecal oral. Entonces, todas esas cosas tenemos que explicarle al paciente, ¿no? Para que no se vuelva a contagiar, ¿no? Porque hay personas sanas, asintomáticas, que pueden volverlo a contagiar, ¿no? Entonces, por eso, en esas islas como Taipei y en otros lugares han hecho erradicación masiva, ¿no? Todos a la vez, ¿no? Pero si nosotros erradicamos a uno, pero sigue su medio, sigue con el Helicobacter pylori, se vuelve a contagiar, entonces no va a haber un impacto
más o menos positivo, ¿no? Por eso que a veces las personas dicen, el Helicobacter pylori no muere, no se elimina, por gusto es, así hablan la gente, ¿no? Ves, vienen de uno, de otro lado, pero nosotros hay que explicarles bien cómo se contagia, que es altamente la reinfección, ¿no? En nuestro medio es alto la reinfección que la resistencia al tratamiento, ¿no? Entonces, a veces no podemos diferenciar si se ha reinfectado o el que el Helicobacter pylori es resistente a los antibióticos, ¿no? Entonces, tenemos que educar también a los pacientes, ¿no? Tenemos que educar a nuestros pacientes, ¿ya? Ustedes como médicos de atención primaria están en la obligación de indicar una endoscopía, están en la obligación de administrar un tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, están en la obligación de buscar las lesiones premalignas, ¿no? Entonces, esa es su tarea con el tema de la dispepsia, ¿ya? Ya, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Bueno, si no hay más preguntas, ya voy a coordinar con el delegado la otra clase de úlcera péptica, ¿ya? En la clase de úlcera péptica voy a preguntar algunas cosas similares a las que les estoy preguntando hoy día y vamos a de repente dar un pequeño quiz de ingreso, ¿ya? ¿Aló? Ya nos estamos viendo, ya coordinamos. Gracias por su atención.